Queridos amigos, les doy la bienvenida a mi canal. Hoy tengo, no sé, un invitado increíble, se me ocurren muchos adjetivos para describirlo. Hoy, al hablar con el invitado antes de grabar, le pregunté cómo debía presentarlo y tiene una gran cantidad de títulos. Ella me dice que la presente simplemente como doctora, pero me parece que cuando una persona tiene tantos títulos, no mencionarlos sería un error. Sería absurdo porque todos esos títulos los consiguió con esfuerzo. Así que sin modestia, díganos, ¿quién es usted? Hola, gracias por la invitación. Me da mucho gusto estar aquí con ustedes. Y yo, la cirujana plástica Natalia Evgenievna Manturova, graduada del Segundo Instituto Médico. En su momento ingresé a la residencia del Instituto de Cirugía Plástica, que actualmente se encuentra en la calle Olkhovskaya, y obtuve el título de médica cirujana plástica. Y luego, a medida que surgían y se cumplían todas las necesidades necesarias para que la especialidad de cirugía plástica avanzara hacia un camino más civilizado. También obtuve el título de jefa del Departamento de Cirugía Plástica del Instituto Médico Nikolai Ivanovich Pirogov. Fui nombrada especialista principal no titular en cirugía plástica del Ministerio de Salud de la Federación Rusa y trato de cumplir con mis deberes de manera valiente y honesta. ¿También es el principal cirujano plástico del Departamento de Salud de Moscú? Te digo, él es una persona humilde. Por cierto, me da mucho gusto porque yo también me gradué de la misma universidad, así que siempre me alegra. Siempre tuvimos una rivalidad, ¿recuerdas? Siempre discutíamos quién era mejor, si la primera o la segunda facultad de medicina, y siempre había debates. Cuando alguien de la segunda facultad de medicina alcanza esas alturas, siempre me alegra mucho. Tengo varias preguntas, empecemos. Quisiera comenzar con la elección profesional. Por mucho tiempo quise ser cirujano plástico de verdad, hasta como cuarto año. Ni siquiera recuerdo cuándo cambió eso. Primero quise ser cardiólogo por un año, luego terminé siendo oncólogo, aunque quería ser cirujano plástico. Cada quien tiene su propia historia de cómo llegó a la profesión y de cómo decidió que la cirugía plástica era lo suyo, que es su pasión. Cuéntanos tu historia. Qué curioso, tú en cuarto año decidiste cambiar tu deseo y yo precisamente en cuarto año vi la frase mágica cirugía plástica y fue la única especialidad que me interesó. Y por alguna razón, de inmediato decidí que iba a desarrollarme en esa área, porque antes de eso me buscaba a mí misma en todas partes, en cada año, en cada ciclo, y me daba cuenta de que algo no era para mí. La cirugía plástica es probablemente una especie de magia que implica algo que está en tus manos. Se trata de mejorar la apariencia, prolongar la juventud, aumentar la calidad de vida de la persona y resolver muchos problemas relacionados con la belleza. La belleza es algo inexplicable. Y cuando entiendes que desde el punto de vista de tu educación y tus capacidades, puedes resolver todos los problemas relacionados con la belleza y la juventud. Eso, por supuesto, atrae, claro, como toda mujer que se mira al espejo todos los días y trata de verse bien, atractiva, cada día más. Es aún mejor pensar que puedes ofrecer lo mismo a otras personas y perfeccionarte en esa área. Por supuesto, muchísimo. Me pareció tentador, lo más interesante, porque bueno, es difícil discutir que la belleza y la juventud siempre han sido y siguen siendo relevantes. Por eso decidí vincularme a esta área. Y después de graduarme del instituto durante la residencia en el Instituto de Cirugía Plástica, me formé como cirujana plástica en un equipo de especialistas altamente profesionales. Pero mi supervisora directa y maestra fue Valentina Genadievna Zmazova, una cirujana plástica distinguida y reconocida, la principal especialista para mí. Para mí, ella siempre ha sido y seguirá siendo la especialista principal. Esa es la historia. Aquí está Natalia Genadievna.
¿No te daba miedo? Yo llegué a oncología y me visitan personas enfermas, ya todo está mal para ellos. Por ejemplo, en urología, la persona ya tiene una piedra y busca aliviar el dolor. A menudo vienen personas sanas y aquí sabemos que la oncología puede perdonar mucho. Hicimos todo lo posible, pero no funcionó. En cirugía plástica, esa responsabilidad creo que sería difícil para mí. Tal vez por eso en algún momento tuve miedo de echarme para atrás, porque cualquier error es visible. ¿Ese miedo a la responsabilidad lo tienen todos los cirujanos plásticos o, por ejemplo, usted lo tenía o cómo lo manejó? ¿O es su verdadera vocación y la superó de inmediato? Cuanto más conoces la profesión, cuanto más experiencia tienes, más se va desvaneciendo el miedo. Te sientes cómoda, ves el problema. Ya entiendes desde el punto de vista de la experiencia con los pacientes que tienes frente a ti a una paciente adecuada que entiende claramente sus problemas y confía en ti. Calculas, en consecuencia, toda la secuencia de acciones, realizas y propones la preparación preoperatoria, los exámenes y el periodo de rehabilitación. Estás en una zona de absoluto confort, no hay ningún miedo. En cuanto aparece el miedo, es mejor no tocar a la paciente. Debe haber total confianza. Esa confianza no llegó de inmediato. Quiero repetir que surgió tras un largo periodo de aprendizaje. Todos los días estaba en el quirófano con nuestros maestros. Asistíamos a las curaciones, a las consultas, a las guardias y todo lo percibíamos como debía ser. ¿Cuánto tiempo debía durar una consulta? ¿En qué había que poner atención? Bueno, claro que también hubo situaciones desagradables cuando de una u otra forma surgían complicaciones y eso estaba completamente relacionado con aclarar las relaciones, pero por lo general esto es medicina, todo puede pasar. Pero si ya lo decidiste para ti misma y estás comprometida con esta especialidad y te apasiona, entonces ni siquiera piensas en el miedo. Debe haber conciencia del riesgo, ya que no todos lo saben en el presupuesto comunista de Godasca, pero antes de que nuestro invitado cambiara la formación de los cirujanos plásticos, ellos solo estudiaban 2 años. Ahora, gracias a su reforma, por así decirlo, esto es lo que usted hizo. Ellos estudian mucho más. 5 años, sí, 5 años, como se imagina. Antes eran solo 2 años. Ellos iban y operaban a las personas. Y de verdad, eso es poco. Para la cirugía plástica, eso es poco. Dígame, ¿y cómo es ahora en nuestro país la formación de estos jóvenes médicos? ¿Sí? El estándar educativo estatal federal prevé una residencia de 5 años que entró en vigor en 2022. Ese fue nuestro gran logro. El estándar profesional del médico cirujano plástico es el educativo estatal federal. Por supuesto, un periodo de formación más largo es garantía de una preparación de mayor y más confiable calidad para el cirujano plástico, quien cumplirá con todos los requisitos del mundo moderno en cuanto a sus habilidades, conocimientos y destrezas. Y por supuesto, saben que la especialidad de cirugía plástica es interdisciplinaria y los departamentos que existen actualmente tienen acuerdos con bases clínicas de las principales instituciones médicas correspondientes a todas las disciplinas. Es decir, la duración del periodo depende de la estancia más prolongada del residente en una u otra base. En consecuencia, los conocimientos teóricos y las habilidades prácticas, de una u otra manera, los adquiere en mayor medida, profundizando de manera más detallada y profunda precisamente en los fundamentos, en las bases fundamentales de una u otra disciplina. Tengo una pregunta. ¿Cuál es el criterio para este concepto de navegación libre? ¿Que la persona en principio ya está lista? Probablemente ni siquiera después de 5 años puede estarlo, ¿verdad? Todo está bien, puede operar, ya tiene una base y operaciones básicas. Bueno, es imposible que justo después de la residencia, por muy larga que haya sido, uno sea inmediatamente un médico tan seguro de sí mismo e independiente. Por supuesto, por lo general, los doctores se quedan con sus tutores más experimentados, especialistas, y continúan trabajando juntos por un tiempo. En el instituto teníamos una residencia de 2 años.
En mi caso, la situación era así. Había 2 mesas, 2 pacientes. En una mesa trabajaba mi tutor Valentín Genadiev y en la otra yo empezaba a trabajar de manera independiente. Pero ella se acerca, observa, supervisa y yo sé que mi maestra está cerca. Y créanme, eso ayuda mucho psicológicamente. Yo estaba tranquila en cualquier situación e incluso ahora, al regresar al quirófano, la imagino y me siento más tranquila, como si hubiera una persona a tu lado que te da un consejo a tiempo y te orienta correctamente. Gracias. Muy seguido veo en diferentes grupos tanto buenos resultados como no tan buenos resultados en distintas ejecuciones y a veces se quejan de este doctor, de aquel, y entiendo que en realidad se están quejando de un buen doctor. Lo conozco y sé que hace bien su trabajo, que tiene buenas manos y entiendo que resulta que tiene un gran talento y una excelente formación. Eso no asegura que todo salga perfecto. También influyen el azar y la voluntad, incluso la de Dios. Y quizá particularidades como la cicatrización. Muchos buscan a un especialista famoso creyendo que nunca tiene complicaciones. Pero todos las tienen. Supongo que sí pasa. ¿Cuál es su opinión sobre el hecho de que incluso en manos súper expertas puede haber diferentes resultados? Hay muchísimas situaciones imprevistas, como reacciones inesperadas relacionadas con la salud del paciente, que pueden ocurrir incluso con los médicos más experimentados. Hace poco tuvimos un caso, hace como 1 año y medio o 2, en el que se realizaba una cirugía plástica común y corriente. Y de repente surgió una situación imprevista con la que nunca nos habíamos enfrentado, como si fuera algo maligno. Hipertensión maligna, es decir, es un síndrome determinado genéticamente que ocurre en un estado de hipermetabolismo en el que se ve afectada la musculatura esquelética. Esta condición empeora durante o justo después de la anestesia general y al mismo tiempo aumenta la presencia de dióxido de carbono y la temperatura, es decir, ocurre la destrucción del tejido muscular. Porque la paciente no lo sabía y este síndrome es genético, así que por supuesto no se sabe qué manifestaciones pueden aparecer de repente y simplemente hay que estar informada sobre esto. Por supuesto, lo discutimos dentro de nuestra comunidad y ahora estamos llevando a cabo la preparación de una manera más amplia, por así decirlo. Por ejemplo, ¿cómo predecir una tromboembolia en una rama de la arteria pulmonar? Sí, por supuesto, existen indicaciones preventivas y postoperatorias. Sin embargo, surge una situación en la que puede ser necesario realizar una transfusión de sangre o puede haber una pérdida excesiva de sangre. Es decir, todo esto puede ocurrir tanto en personas preparadas y bien examinadas como en personas con algunas complicaciones. O sea, hay que estar preparados para esto y le puede pasar a cualquier especialista. Esto es medicina, esto es una operación. Por supuesto, las principales garantías de la operación son la experiencia de la cirujana plástica y el apoyo anestésico, el servicio de anestesiología. Y aún así, con todos estos factores pueden ocurrir situaciones impredecibles, muy raras. Por eso siempre hay que tomar en serio la operación, la cirugía plástica. Siempre culpamos al cirujano si el resultado no es bueno. Especialmente en la cirugía plástica, porque como bien dijiste, las personas no vienen a la cirugía plástica para tratarse, sino para verse aún más jóvenes y hermosas. No se trata de la salud, por lo general, claro, la interdisciplinariedad indica que hay otros casos, existen, pero normalmente la cirugía plástica se percibe principalmente como algo estético. Por eso, cuando ocurren desenlaces letales o fatales, esto por supuesto causa indignación, desconcierto y discusión, lo cual naturalmente afecta negativamente a la profesión en general. Bueno, ni hablar del cirujano plástico. Por ejemplo, recibo varios tipos de pacientes, principalmente hago grandes cirugías oncológicas y exenteraciones pélvicas. A veces también traen cosas pequeñas y piden aumentarlas o hacerlas más gruesas. Esto sucede también en el sector privado.
Trabajo en ambos sectores y probablemente no realizo el 90% de esas operaciones. Los disuado porque ese centímetro no mejorará la vida de la persona. Pero veo a muchísimas personas que piensan diferente, que tienen otros valores, otras prioridades. A ellos solo les importa operar. Y así es también en la cirugía plástica. En las redes sociales a veces me encuentro con resultados de antes y después. Veo a una chica normal, simpática, de 30 años, le hacen un S+, por ejemplo. O sea, en principio, yo como espectador, desde fuera, veo que no hay necesidad y luego muestran el resultado después y pues bueno, se entiende y ella parece estar contenta. Entonces, ¿debería uno disuadir a algunas pacientes y pacientes? ¿Debería el cirujano plástico hacerlo? ¿O siempre debe cumplir cualquier capricho? Cada quien tiene su concepto de belleza. Si él cree que así se ve bien, ¿realmente lo necesita? Bueno, sabe, eso probablemente depende de dos factores. Primero, vale la pena disuadir o referir al paciente si no se tiene confianza en las propias habilidades. Y segundo, si no hay seguridad de que la operación sea necesaria, independientemente de las demandas y deseos del paciente. Y también si hay alguna observación de que el paciente no es completamente adecuado. Bueno, el cirujano plástico tiene absolutamente el derecho legal de enviar al paciente a una consulta con un psiquiatra y obtener un informe psiquiátrico para determinar su labilidad mental, si es que la tiene y es absolutamente normal. Me refiero a la labilidad psicológica. En cuanto a sus quejas, sus expectativas, no hay nada de qué temer, pero a veces hay indicios. Hay algunas manifestaciones de parte de los pacientes que nos hacen pensar. Por ejemplo, a nosotros nos enseñaron esto en la residencia. Si viene una mujer mayor, digamos de 60 años, y trae una foto, su foto de cuando tenía 15 años, o una foto de alguna actriz que no se parece en nada a ella, pero que le gusta mucho. Quiero verme igual. Quiero pedirlo así, sí. Aquí hay que tener cuidado, pero aquí pueden ser dos cosas. O la paciente simplemente no está completamente informada sobre las posibilidades de la cirugía plástica, porque muchas personas nos ven como si fuéramos magos, así que hay que intentar explicarlo. Si la información no se comprende de forma cuidadosa y cortés, debe derivarse a consulta con psiquiatra o psicóloga. Entonces, si hay contraindicaciones, es mejor posponer la operación, de lo contrario será peor, incluyendo litigios. Natalia Evgenievna, los médicos no elegimos las operaciones en casos de cáncer, consideramos las opiniones de los pacientes, pero en su caso, como se dice, el producto es la cara y así es como eligen. Ahora entran a las redes sociales, ven los trabajos, como si fuera un escultor, sí, los trabajos de antes y después, antes y después. Mientras más pacientes tiene alguien, más se nota. Algunos se suscriben, observan en silencio por meses, no preguntan y tras medio año vienen a consulta diciendo: lo he seguido, me gusta su trabajo, operó a una amiga mía. Y la pregunta es, los doctores también, ¿verdad? Somos egocéntricos. Muchos doctores, sobre todo cirujanos plásticos, tienen malas cirugías. No existen quienes no tengan malos resultados, salvo quien no opera. Ahora, sobre todo los cirujanos jóvenes solo muestran resultados impresionantes para atraer gente. ¿Cree usted que existe esto, especialmente entre los cirujanos jóvenes que acaban de dejar a su maestro, que solo muestran lo bueno? Al elegir, debemos considerar la experiencia, no solo el trabajo, ya que quizá nos engañen en algún aspecto. Si el pecho está torcido y no es bonito, simplemente no lo muestran. ¿Cómo identificar a un cirujano plástico? A quien sea que mires, todos tienen experiencia, 20 años, desde el primer año de la carrera, ¿o qué? Pienso que cada quien cuenta su experiencia a su manera. Yo tengo conocidos así, subtítulos. Pero ese problema, claro, ya se ha mencionado y bueno, puedo decir que hoy en día poco a poco está quedando en el pasado porque al parecer funciona el sistema de selección natural. A fin de cuentas, la población ya se ha vuelto más educada y en mayor medida ya no se fija en la apariencia ni en el joven especialista simpático que puede causar simpatía o confianza. Haga lo que haga o diga, parece que ya todo les gusta. Pero ahora ponen atención, de hecho, a lo que hemos estado diciendo y advirtiendo.
El paciente tiene todo el derecho de pedir el diploma, el certificado y también de ver el consultorio donde se realiza la consulta si las paredes están llenas de diplomas y certificados. Eso significa que frente a él está sentado un médico que lleva una vida activa en su comunidad, en su profesión, tiene patentes, da conferencias y puede mostrar sus resultados de antes y después. Sí, claro que puede mostrarlo, pero no sé cómo explicarlo. Aún así, se nota el profesionalismo y también se nota cuando alguien es un charlatán. Por supuesto, siempre se puede cometer un error, pero aún así, los principales indicadores son la autenticidad de la educación, la documentación, las condiciones en las que trabaja y el equipo que utiliza. Incluso en la clínica tenemos reglas muy estrictas ahora. En su momento causó mucho revuelo, pero ahora, gracias a eso, todo se ha vuelto más o menos tranquilo. Porque los pacientes saben que vienen a una clínica, no a unos departamentos bonitos. Sí, a una cirujana plástica guapa. No todos lo saben, pero nuestro invitado influyó en la educación y la certificación. Antes era posible abrir clínicas de cirugía plástica en cualquier sótano o local pequeño, pero eso se terminó. No lo sé. La cifra creo se cuenta en miles, casi 9,000 clínicas que realmente podían causar daño, no había condiciones. Y lo que distingue fundamentalmente ahora a esas clínicas que obtuvieron certificados es que deben tener reanimación, o sea, deben tener rayos X obligatoriamente, es decir, pueden manejar complicaciones. Como dijiste, lo importante no es que todo salga perfecto, sino cualquier cosa que pueda pasar. Puede haber infarto, derrame cerebral, tromboembolia o hemorragia fuerte. Enfrentar estas condiciones agudas que no pueden esperar ni enviarse a otro lugar requiere actuar de inmediato. Lo apoyo totalmente. Detrás de cámaras está mi hermano cirujano plástico. Cuando empezabas, él dijo, genial, esto es correcto, gracias. Nosotros lo apoyamos y estamos contentos de que haya pasado así. Gracias, necesito un consejo. Bueno, al final decidí hacerme la nariz. Por ejemplo, ¿cuál es la experiencia mínima dejando de lado los trabajos? ¿Qué experiencia se necesita? ¿Usted cree que un cirujano, después de terminar la residencia, en ese periodo de práctica independiente, cuando ya opera más o menos regularmente, debe tener cierta experiencia para que yo pueda acudir a él? Bueno, 2 o 3 o al menos 5 años como mínimo. Revisamos cuándo terminó su formación y 5 años de trabajo independiente. Así se demuestra experiencia y conocimiento del funcionamiento. Eso es todo. ¿Es necesario viajar a Moscú para elegir cirujano plástico? ¿Cómo seleccionarlo? Muchos prefieren su clínica por el buen personal, pero no todos pueden ir. Entonces, ¿cómo elegir entre lo disponible? ¿Es suficiente solo ver estos trabajos o hay que profundizar más y ver quién los enseñó? ¿Sí? ¿De qué escuela vienen? Ahora nos van a ver y van a decir, no estudiaron en Moscú, donde estudió Manturova, entonces no voy a ir con ustedes. Eso, por supuesto, está mal. No deberían pensar así porque en realidad la especialidad ya se ha formado y ahora está desarrollándose. Los departamentos creados en las bases de universidades médicas estatales están dirigidos por personas de distintas escuelas. Soy producto del Instituto de Cirugía Plástica en la calle Olkhovskaya, donde también trabajan egresados del departamento. Él es Nikolai Olegovich Milanov. Este es el primer instituto médico que lleva el nombre de Sechenov y el Instituto Central de Investigación Científica de Estomatología y Cirugía Maxilofacial de Alexander Ivanovich Nerabev, el departamento de la Academia Médica Rusa de Educación de Posgrado, que lleva el nombre de Nikolai Alexander Ivanovich Nerabev. Lo dirige su confiable colega y asistente, Elena Viktorovna Verbun Viktorovna, profesora, médica distinguida, cirujana maxilofacial y cirujana plástica. Y las escuelas que formaron clínicas privadas independientes, la Clínica Pavlyuchenko, la Clínica Korchak, especialistas que siguieron su propio camino especial para lograr ser, consolidarse y formarse como cirujanos plásticos altamente profesionales. Ellos, representantes de diferentes escuelas, han formado hasta el día de hoy un programa educativo muy correcto, completo, integral, yo diría que abarcador, en cirugía plástica.
Por eso, la simbiosis de especialistas y la simbiosis de escuelas es precisamente lo que ha formado el programa que ahora se lleva a cabo y se utiliza en cada departamento, quizá con algunos cambios pequeños, pero fue precisamente gracias a la gran cantidad de escuelas principales y avanzadas que pudimos crear un programa educativo de cirugía plástica que es interdisciplinario y cumple con todos los requisitos modernos, tanto en Rusia como en el extranjero. Además, ahora en nuestro programa tenemos un bloque como el bloque científico, el componente científico. Al ser reconocida por la vaca, tenemos derecho a formar nuestro propio consejo de disertación. Y ya tenemos una cierta cantidad de aspirantes al grado de candidato a doctor en ciencias médicas en cirugía plástica y también cursos de arte y escultura. Porque la mayor diferencia de un cirujano plástico respecto a toda la comunidad quirúrgica es la habilidad de evaluar la apariencia y adaptar la técnica quirúrgica, utilizando en su práctica las leyes de la percepción de la apariencia. Tal vez sobre arte y escultura. ¿Hacer dibujo materia obligatoria? Abrimos cursos de arte y escultura en el Museo Pushkin en 2014 o 2015. Fue una inauguración grandiosa y hasta ahora seguimos en contacto con artistas y escultores. Y ahora tenemos buenas relaciones contractuales con la Academia Stroganov y estamos muy agradecidos con el artista Alexander Nikolayevich Riskin y su esposa Elisaveta Nikolayevna Riskina, quien es decana de la Escuela Stroganov, y ellos regularmente imparten clases a nuestros residentes dentro del Instituto de Cirugía Plástica y últimamente los congresos, conferencias, prácticamente ningún evento importante en la especialidad se lleva a cabo sin una sesión de arte y escultura. Nuestra audiencia siempre está a la vanguardia de la ciencia y me envían enlaces en redes sociales todo el tiempo. Y en la cirugía plástica también ocurren innovaciones de vez en cuando. Por ejemplo, recientemente me enviaron un video de un ratón con una oreja creciendo en su lomo, cultivaron una oreja en el ratón, pero en general en la cirugía plástica en los últimos tiempos, bueno, no importa, elijan ustedes mismos el rango de tiempo. ¿Qué les ha parecido más interesante? ¿Qué novedad les ha gustado más? ¿Algunos descubrimientos, métodos o tecnologías? Desde lo científico también nos apasionan las tecnologías celulares e incluso en condiciones de laboratorio del instituto y de otras clínicas producimos tejidos como tejidos adiposos y cartilaginosos para satisfacer la escasez, la biodisponibilidad de tejidos. Esta es, de hecho, una tecnología conocida que sigue desarrollándose actualmente y esperamos que la utilicemos cada vez más y más activamente en nuestra práctica. ¿Puede dar un ejemplo de qué se puede cultivar y para qué se puede usar? Tomamos cierta cantidad de tejido graso, formamos una masa específica y la trasplantamos después de un tiempo a una persona con deficiencia de tejido graso, es decir, es su propio tejido. Igual actuamos con el tejido cartilaginoso al corregir las estructuras nasales. Nuestros cirujanos plásticos han realizado estas técnicas, pero no es algo común. Están a nivel experimental, pero existen y tienen buenos resultados. Y hasta ahora los pacientes operados no han presentado ninguna complicación. Es decir, consideramos que esta es una dirección prometedora y creemos que esto es algo que no separa la cirugía plástica de la ciencia, así como la medicina regenerativa y luego la bioingeniería. En cuanto a las capacidades técnicas de la robótica, en nuestro instituto se realizó por primera vez una operación quirúrgica utilizando el robot Versius. No recuerdo el nombre exacto de la operación, pero la realizó una cirujana plástica uróloga y resolvió algunos problemas relacionados con esa área y fue muy exitoso. Él mismo lo informará en el próximo Congreso de Contacto. No revelaré el secreto de la nueva operación, pero estoy segura de que generará gran interés
y seguirá impulsando el desarrollo de la robótica. De hecho, en la práctica de la cirujana plástica, la robótica ya se había utilizado antes. Y la primera operación se realizó para la corrección, también en la rinoplastia de las estructuras nasales. Bueno, ¿qué la hace especial? En primer lugar, es poco traumática. Es un trabajo preciso y dirigido con las estructuras anatómicas y prácticamente elimina por completo el daño a los tejidos circundantes. Pero la nariz me parece más riesgosa de operar si quien lo hace no es muy bueno. No es obligatorio ser otorrinolaringólogo si tienes experiencia, certificado o aprendiste bien con tu maestro y no quieres ser conejillo de indias. No es obligatorio ser otorrinolaringólogo, pero sí hacer la residencia en cirugía plástica. Sí, muchos también operan narices. ¿Qué opinas de que entren en áreas donde no tienen experiencia? ¿De entrada? Bueno, ya establecimos nuestros requisitos, que puedes realizar corrección estética de las estructuras nasales, hacer rinoplastía. Si tienes un diploma o certificado de cirujana plástica, de todas formas debes completar la residencia en cirugía plástica. Las cirujanas plásticas no suelen querer ser otorrinolaringólogas ni otro tipo de especialistas, pero para representantes de disciplinas afines, esto sí es interesante y yo las entiendo muy bien. Lo repito una vez más, la cirugía plástica es una frase muy atractiva. Es un mundo de belleza y juventud. Por eso, cada especialista quiere probar su creatividad, no solo ser cirujana, sino también creativa. Natalia Genadievna, en urología y oncourología usamos varios tipos de rellenos. Por ejemplo, al aumentar el pene con tejido autólogo, usamos grasa, pero no la preferimos porque a veces no se integra bien, como si fuera el pene. Se desprende un pedazo, migra con más frecuencia. Usamos rellenos subcutáneos. A veces los inyectamos en el frenillo para la eyaculación precoz. Pero ustedes saben probablemente que hay diferentes tipos de rellenos y hay médicos que usan rellenos que, digamos, no son de muy buena calidad y así aumentan su margen de ganancia. ¿Cuánto ganaron con el paciente? Cuéntenos en general qué riesgos existen, cuál es su opinión sobre los rellenos en general y cómo puede advertirnos por qué no debemos hacérnoslos con cualquiera. Ahora a veces lo hacen en departamentos. ¿Qué puede ocurrir? Bueno, sí, ese es un problema principalmente de los dermatocosmetólogos y cosmetólogos. Ellos usan activamente los rellenos. Si es un especialista altamente profesional, no hay nada que temer. Alguien que conozca bien la anatomía y sienta las capas de tejido en el rostro. Yo me enfoco más en el rostro. Y si el relleno es de buena calidad, realmente de buena calidad, no hay nada que temer. Pero si el especialista tiene una preparación dudosa y el relleno es de origen desconocido, pueden presentarse varias complicaciones, por supuesto. La complicación más simple es la formación de bultos, puede haber irregularidad en la superficie de la piel y la más desagradable es la necrosis de la piel. Disculpa. Puede inyectarse en la nariz y causar necrosis en la punta. Incluso trasplante de tejidos. También puede haber, por supuesto, trombosis de las ramificaciones de las venas y arterias superficiales y, en consecuencia, alteración de la musculatura facial. Bueno, esas ya son complicaciones graves y bastante malas que en realidad requieren intervenciones quirúrgicas de carácter terapéutico, pero por supuesto, principalmente el producto no certificado provoca reacciones alérgicas. El problema son las reacciones autoinmunes y molestas. Por eso creo que no se deben hacer estos procedimientos en casa, hay que tratar de ir a clínicas profesionales. Clínicas de medicina estética. No necesariamente tiene que ser un instituto de cirugía plástica o una clínica, pero si es una clínica de dermatología o dermatoestética altamente profesional. Y si te atiende una doctora en un consultorio de procedimientos o en un consultorio especializado donde se cumplen las condiciones y el equipo es profesional, entonces creo que no hay nada que temer.
El aumento de labios, por alguna razón, he notado, y creo que tú también lo has notado, que siempre lo llaman Botox, 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 Botox. Pero el Botox es toxina botulínica, eso es lo que paraliza los músculos, y para aumentar los labios los rellenan. Los rellenos son ácido hialurónico, y aquí está la pregunta sobre estos rellenos y todo lo demás. ¿Y usted qué ha visto en su práctica? ¿Puede dar algún ejemplo, alguna complicación que haya visto o tocado con sus propias manos, que haya pasado cuando una persona fue a algún lugar solo para corregirse la punta de la nariz o algo así? Y entonces esto pasó. Bueno, en mi práctica he visto tal vez hipercorrección, pero eso lo notan todos en el rostro. Puede haber hipercorrección de los labios, de la zona malar, de los pómulos. También puede ocurrir asimetría en el rostro si se usa toxina botulínica de manera incorrecta, o puede aparecer una mímica poco natural, una expresión facial poco natural. Yo creo que todo depende de la experiencia del especialista. Por eso todos los métodos tienen derecho a existir, son seguros y muy efectivos si están en manos de un médico competente y altamente profesional. Como especialista sobre el Botox, últimamente algunos médicos publican videos diciendo que si te inyectas Botox una vez, después te verás como un Shar-Pei. En urología usamos Botox y tengo certificado para aplicarlo y administrarlo. Lo usamos en la vejiga, tratamos la vejiga hiperactiva o el espasmo del esfínter, usamos esto y al contrario, estaríamos felices de aplicarlo una vez y que se resolviera para siempre, que se extendiera con algún problema, pero tenemos que aplicarlo una vez al año, una vez cada 6 meses. En general, ¿cuál es su relación como doctor de estética, de cirugía plástica con el Botox? Tengo una actitud positiva hacia el Botox y quiero decir, una vez más que todo, depende de la calificación del médico. Bueno, en cuanto a la publicidad puede ser de todo tipo y creo que el público moderno, nuestros ciudadanos, tienen la capacidad de distinguir dónde hay información verídica y dónde hay información que aún genera dudas. Y también existen muchos profesionales, plataformas profesionales, se forman chats donde precisamente los profesionales, representantes de la comunidad profesional, dan información correcta y recomendaciones sobre el uso. Y también, por supuesto, el pronóstico de las posibilidades de tal o cual relleno o toxina botulínica, de tal o cual inyección, su efecto, duración y eficacia. Muchos factores influyen en la actividad de uno u otro medicamento. Leer sobre esto es una cosa, pero acudir a un especialista es totalmente diferente. Y recibir directamente tomando en cuenta los exámenes y los datos anatómico-fisiológicos de tu propio cuerpo. Ahí está la diferencia. La dosis y la cantidad de ese u otro medicamento que quisieras usar para mejorar tu apariencia o tu salud. Liposucción. Así que, La pregunta es, ¿quién puede y quién realmente necesita ir al gimnasio? Vengo con ustedes, tengo una panza enorme y no reviso mi testosterona. No entiendo por qué, solo pido, sálvenme, quítenme esta panza. ¿Cuáles son las limitaciones? ¿Cómo determinan si a alguien le conviene ir al gimnasio o al quirófano? bueno, empecemos con la liposucción. La liposucción no es un método para bajar de peso. La liposucción no reduce el peso. La liposucción es un método quirúrgico, una técnica que sirve para igualar el contorno del cuerpo. Incluso en las chicas y chicos más delgados se observan depósitos de grasa que ningún aparato ni gimnasio puede eliminar. Y solo la liposucción, de manera precisa, específica y cuidadosa, puede eliminar el exceso de grasa y nivelar el contorno. En cuanto a un organismo sistémico y robusto, como se dice popularmente, corpulento, bueno, eso es un trabajo en conjunto de dietas muy bien planificadas, actividad física y gimnasio. Es un trabajo arduo y de alta tecnología, no se puede decir de otra manera.
Pero si el índice de masa corporal supera los 35-40, eso ya es cirugía bariátrica. Con tu pancita solo podrán ayudarte los cirujanos que tienen en su arsenal técnicas quirúrgicas y las aplican en el tracto gastrointestinal, lo que indudablemente te llevará a perder peso. Natalia Evgenievna, tengo una pregunta sobre la cirugía bariátrica, ya que usted la mencionó. Bueno, para los espectadores, brevemente, básicamente es una reducción del tamaño del estómago para que la persona simplemente coma menos, pero la gente la percibe de cierta manera. Es como ir a sacarse una muela, porque la mayoría de las veces las punciones laparoscópicas son pequeñas y no se consideran todos los riesgos. Hubo un caso reciente, pero no hablaremos de eso. Sabemos que pueden surgir complicaciones, ¿no? Sobre todo al operar órganos gastrointestinales. También realizo cirugías de intestino y creo reservorios y vejigas artificiales. Y nosotros como cirujanos sabemos qué pasa si el intestino no sana y se coloca una sutura mecánica ahí. La mayoría de las veces ahora, es decir, ahí no hay factor humano, pero puede que no sane y esto puede ser una complicación grave en forma de peritonitis. ¿Cómo reaccionan ante esto y qué opina usted de la cirugía bariátrica? ¿A quién la recomendaría? ¿Qué se puede esperar de esta operación con obesidad terminal? Bueno, la operación realmente lleva a una pérdida de peso si los especialistas saben lo que hacen. En nuestro instituto, por ejemplo, trabajan representantes de la cirugía bariátrica y sé que se ha organizado la Sociedad de Cirugía Bariátrica que cada año gana popularidad y aumenta su tamaño. Sus técnicas están comprobadas. La cirugía bariátrica es una cirugía que implica un examen preoperatorio más que minucioso, porque es un riesgo serio, ya que es una cirugía de choque para el organismo en general. Pero no quiero echar la sal, pero por lo que he visto, los cirujanos bariátricos en su mayoría logran salir adelante. Por supuesto, hay historias imprevistas. Pero también hay que escuchar al cirujano, hay que estar en contacto constante con él y no hay que cambiar las indicaciones firmadas que dio el cirujano plástico, porque es una operación seria. Esto no es, como dijiste, no es sacar un diente, no es solo algo cosmético, aunque sacar un diente también a veces es una operación. Ellos no ven la incisión. Hace poco hice una cistoprostatectomía. Ahí en la pelvis no hay órganos. Es una operación enorme, 3 incisiones. No ven la incisión ni los riesgos. Empiezan a correr, saltar y hasta salir a la calle. Aquí pasa igual. No entienden. Quizás deberíamos darles una grabación en video. No, solo hay que leer la hoja informativa y todas las indicaciones del cirujano que realizó la operación. Aquí se te dice que debes seguir cierto régimen físico y cierto estilo de vida durante un mes, así que no tienes que romperlo. Porque claro, al final todas las preguntas son para el cirujano, pero a veces da coraje y lástima por la técnica quirúrgica de alto nivel y también por el propio especialista, que de hecho se echan a perder si no se sigue el régimen postoperatorio. Cuando yo estudiaba, así nos decían, que el 90% del éxito de la operación depende del periodo de rehabilitación y de seguir los procedimientos de rehabilitación. Sí, Yevgenia Yevgenievna, lo sé. Hay nombres muy reconocidos en la cirugía plástica. No vamos a mencionar a nadie, pero sé que ahí hay un flujo enorme de pacientes y me he dado cuenta de que los cirujanos, donde todo esto es en masa, no siempre hacen todo ellos mismos. Es decir, ellos operan. Los alumnos hacen curaciones y muchas veces ya no ven más al paciente. ¿Cree que es posible o no debería hacerse o depende de tu equipo y si formaste personas dignas? ¿Se puede? Bien. Mi opinión es que no, no se debe, hay que estar en contacto con tu paciente. Tengo muy buena opinión de los alumnos, de los asistentes y de que ellos sean responsables con el paciente, con el operado en el periodo postoperatorio. Y creo que lo hacen de manera honesta, limpia y con total responsabilidad. Pero el paciente, psicológicamente, siempre quiere ver a su propio médico y el cirujano debe entender esto incluso después de una operación excepcional y perfectamente realizada. De todas formas, hay que ver a tu propio paciente.
Es necesario que te escuche, que entienda que sigue bajo la supervisión de un médico experimentado, de un cirujano en quien confió. Y ahora, en realidad, cada vez hay menos casos en los que el cirujano se desentiende completamente de sus pacientes y los olvida. De una u otra manera, siempre regresa. No, claro que hay algunos que son estrellas y que no aparecen de inmediato, pero aún así bajan de su pedestal y no se pierden. Esto es muy importante para los pacientes desde el punto de vista psicológico y es clave para la popularidad y confianza en el cirujano plástico. En urología tuvimos un artículo interesante en oncourología y ahí decía que o realizas cierta cantidad de operaciones al año, por ejemplo, en la próstata, o mejor no operes en absoluto. Para operar bien, debes hacerlo seguido y con regularidad. Pero veo a los cirujanos plásticos jóvenes y como hay pocos pacientes quieren ganar dinero, entonces dicen que operan de todo y por lo tanto probablemente todo lo hacen bien. No se puede operar sin experiencia, debes practicar mucho y conocer lo bueno y lo malo. ¿Existe algún cirujano plástico que haga todo bien? ¿O el cirujano plástico elige una especialidad como nariz, pecho o correcciones? ¿Cuántas cosas puede hacer bien un cirujano plástico y en qué áreas? Bueno, en la época en que yo estudiaba, nuestros maestros, todos los maestros sabían hacer prácticamente todas las operaciones. Y en el rostro, eso es la corrección estética de la cara. Si tomamos en cuenta la corrección clásica con la movilización de la capa de la piel, la movilización de la capa SMAS y la corrección de las estructuras nasales. Y también la cirugía plástica, blefaroplastia, corrección de la frente, otoplastia, corrección de las orejas y la corrección quirúrgica de los senos, el cuerpo, el abdomen, la liposucción y la colocación de implantes. O sea, prácticamente todo. Y aún así, cada uno de ellos se destacaba por realizar con mayor éxito una u otra operación. Alguien era mejor corrigiendo los párpados, otro el rostro, y había quienes hacían narices impecables. Sí, él puede hacer de todo, pero nadie hace narices como él. Por eso estoy segura de eso. Me parece que cada cirujano plástico pasa por una especie de selección natural a lo largo de su práctica. Y eso es algo inexplicable. Es natural, no tiene explicación. Las narices resulta. Resulta, le gusta, la persona está apasionada, sí, incluso puede ponerte una prótesis, aunque en realidad la corrección de la glándula mamaria también es una parte aparte y muy grande en la formación de la técnica del cirujano plástico, porque ahí está la augmentación, la endoprótesis y también el aumento, la reducción y el cambio de forma usando tejidos locales y técnicas microvasculares. Por supuesto, todo esto sucede y es toda una sociedad aparte. Prácticamente podría decir que es igual que la rinoplastia, igual que la corrección de los cambios faciales relacionados con la edad. Todas estas áreas tienen su propio ejército de especialistas que se forman y dan preferencia exclusivamente a este tema. Y me resulta muy interesante conversar con ustedes porque en realidad tenemos mucho más en común de lo que muchos piensan. Y la grasa, también hacemos liposucción a veces, y los pechos, yo quito la ginecomastia desde el lado de la andrología. ¿Saben cuál es la pregunta? Colocamos implantes, incluyendo testiculares. Bueno, orquiectomía, cuando quitamos un tumor, ponemos un esfínter artificial cuando hay incontinencia urinaria y también ponemos prótesis de pene, o sea, un cuerpo cavernoso artificial, tanto el normal como el hidráulico. Incluso ustedes también los usan, por cierto, diferentes expansores, ya ni hablo de las barbillas y todo el cuerpo. Ahora ya se puede, incluso los cuadritos, yo no sabía, hasta los cuadritos. Resulta que se pueden hacer con estos implantes y prótesis. ¿Qué necesita alguien que se someterá a una augmentación, es decir, aumento de glándula mamaria con implantes? Debes saber sobre los implantes. Bueno, probablemente hay que averiguar qué tamaño le gustaría tener a esa persona y en consecuencia seguir adelante con eso. En la consulta, la doctora muestra toda una gama de tamaños, perfiles y calidad en cuanto a la textura y por supuesto en cuanto a la seguridad
integridad y resistencia de la cubierta. Es decir, bueno, el acceso también se discute, pero se acuerda con la paciente porque eso depende en gran medida de los deseos de la paciente. ¿Y por cuánto tiempo? Decimos, bueno, le vamos a colocar el implante. ¿Cuánto tiempo va a durar si todo sale bien? Eso es muy relativo y solo se puede determinar en la consulta. Depende, quiero repetir, de las características anatómico-fisiológicas del paciente, así como de la experiencia y la técnica adecuada del médico, del acceso y la calidad de los implantes. Todos estos factores en conjunto pueden garantizar la probabilidad de un excelente resultado. Respecto a la belleza, el resultado depende del implante, su forma, tamaño y volumen. Ya los pusieron, pero ahora se usan más los extranjeros que los nacionales. Tengo una pregunta sobre los implantes nacionales. Podemos lograr lo mismo que ellos, incluso mejor, ya que contamos con todo para hacerlo. Probablemente, Puedo responder brevemente que sí, podemos. ¿podemos? Sí, pero por ahora estamos trabajando en ello, trabajando. Hay muchos mensajes al respecto en la etapa de producción, porque tenemos todo lo necesario para esto: recursos naturales, capacidades tecnológicas y ciencia. Y, por supuesto, especialistas que podrían probarlo y dar su evaluación sobre el uso, sobre la calidad del producto. ¿Y qué cree usted que es lo más importante en la mamoplastia? Bueno, lo más importante es no afectar la función principal, que es la lactancia, es decir, la funcionalidad, la función funcional de la glándula mamaria es el punto clave en cada operación. Es decir, debe ser poco traumática para que, además de verse bien, siga siendo funcional de manera confiable. Eso es lo principal. Y la lactancia con implantes a algunas les resulta posible, a otras no. Y eso depende de cómo se realizó la cirugía. Depende de la calidad de la operación. En general, el implante no afecta la lactancia ni interrumpe los conductos. Y esto realmente no es porque nos lo hayan dicho, enseñado, contado o escrito, sino porque incluso nosotras mismas lo hemos observado. Venían a nosotras con prótesis después del primer o segundo hijo y amamantaban por sí mismas, pero después de la lactancia la forma cambiaba, por eso a veces venían para una corrección adicional. Cuando una mujer viene, está limitada en el tamaño de busto que puede obtener. Es decir, llega y dice, ahorita tengo talla 1, quiero la 4. O aquí la cuestión es sobre la belleza. Si como cirujano entiendes que ella no lo necesita, talla 4, 3,5, aunque ahí se puede ajustar, bonito, será 2,5 o 3. ¿Vas a convencerla de que no? No es que la vayas a convencer, simplemente hay que tener una conversación profesional y delicada y usar necesariamente todas las herramientas técnicas disponibles. Regreso al estudio fotográfico y a todos los programas disponibles. Al tomar las fotos se realiza una fotomodelación y desde el punto de vista de las características del organismo se selecciona el implante según las proporciones y el tamaño. Existe un programa que ofrece de manera visual cómo se vería tu apariencia con diferentes tamaños y perfiles, y la paciente elige y después el médico, un médico experimentado. Por supuesto, si hay deficiencia de tejido o la calidad del tejido no es buena, la piel puede ser delgada o incluso puede faltar completamente algún tipo de tejido graso. Pero sí, como dijiste, se puede poner lo que sea, incluso una talla 10, pero no estamos hablando del tamaño, sino de la belleza. He escuchado de mis colegas cirujanos plásticos, médicos, no solo colegas médicos, sino también colegas, que el resultado final depende en gran medida, de con qué llegó la paciente, es decir, la forma de la caja torácica, el tamaño inicial, la ubicación de los pezones. A veces se nota de inmediato que los pezones o el implante no quedarán alineados. ¿Usted cree que esto depende solo del trabajo manual del cirujano o cuál es su opinión?
Ya les conté que cada vez nos involucramos más en cursos de arte y escultura y que ya tenemos en nuestro arsenal de conocimientos algunos conceptos sobre armonía, proporciones y sobre cómo se debe evaluar el perfil del cuerpo humano para seleccionar y recrear de manera armoniosa la forma en particular de la glándula mamaria. Últimamente, tal vez no he asistido a esas sesiones, pero no recuerdo a cirujanos plásticos que hablen de algún tipo de imposibilidad. Y ellos mostraban claramente los resultados y llevaban al escenario profesional a la paciente operada, quien demostraba de manera evidente un resultado absolutamente simétrico y armonioso. Quizá hace falta más experiencia. No puede ser que un cirujano plástico no lo logre. No, claro que hay situaciones, pero teniendo una gran variedad de técnicas quirúrgicas y un arsenal que se maneja bien en la mano, en principio, ahora se puede lograr la simetría y la correcta ubicación del complejo areola-pezón, así como la plenitud y la forma del busto. Continuará. Creo que, bueno, ya saben, no hay límite para la perfección. Por eso seguimos realizando cursos educativos, una gran cantidad de sesiones y eventos individuales, así como conferencias educativas, donde en realidad lo más atractivo son precisamente las discusiones sobre la corrección mamaria. Por eso, claro, a algunos les sale bien, a otros no, pero la especialidad no se queda estancada. Si hablamos del futuro, trabajaremos en eso. Para que funcione el terrorismo de pacientes, yo también me he enfrentado a eso. Para nuestros oyentes, eso es cuando el paciente, bueno, su objetivo no es recibir tratamiento, sino simplemente sacarte dinero o simplemente es una persona muy inadecuada, solo quiere, vino ya predispuesto al conflicto y está buscando a qué puede aferrarse. No importa cómo lo operes, si no lo reconociste y actuaste, no resolverás nada. Es muy conflictivo. La pregunta es cómo identificarlo y cómo debe actuar el médico ante un paciente terrorista. Bueno, aquí por supuesto hay que aceptar el destino, supongo, y seguir interactuando desde el punto de vista de la protección profesional. En la sociedad existe un consejo ético de expertos que ha estado funcionando durante varios años y tiene su propio estatuto, sus propias reglas para proteger al cirujano plástico y al paciente. Con gusto revisamos todos los casos que han ocurrido con uno u otro cirujano, los invitamos y los representantes de este consejo ético emiten su conclusión. La comunidad profesional también firmó un contrato con una aseguradora. Actualmente se están formando condiciones adicionales que suponen la protección médico-paciente. Y creo que vamos a construir esta historia de protección al especialista y de una actitud objetiva hacia el problema que surgió. Natalia Georgievna, la pregunta es, mencionamos que ampliaron la duración de la formación. Si tomamos la situación de un especialista que antes salía con un certificado y la comparamos con los especialistas de hoy, ¿cómo ha cambiado la situación? ¿Quiénes quedan al final y cómo ha variado su número? La profesión es más difícil y pocos quieren estudiar tanto. La cantidad de residentes ha bajado, pero no mucho. Pero todavía no hemos tenido ningún egresado porque apenas es el primer año desde que la residencia de 5 años empezó a funcionar realmente. Por eso tenemos grandes expectativas en mejorar la formación y conocimientos de nuestros especialistas. Sabe, claro, si no quieres trabajar o estudiar, aunque sean 25 años, no vas a aprender, pero aún así, 5 años es el mínimo que no fue determinado por nosotros. Es una práctica internacional exigir educación mínima para cirujanos plásticos. ¿Y usted qué piensa en otras especialidades? Por ejemplo, si no tomamos urología, quizá también valga la pena plantear esta cuestión para que estudien más tiempo.
También enfrentamos esto tras 2 años de residencia, por ejemplo, en urología, si él originalmente pasó ahí. A veces llega un especialista estéril que, según percibo, aún necesita trabajar 2, 3 años más dependiendo del lugar. También he hecho esta pregunta varias veces. Supongo que sí. Ustedes pueden hacerse esta pregunta y dentro de su comunidad tomar algunas decisiones respecto a aumentar la duración del plazo. Pero esto debe ser una decisión tomada de manera uniforme por todo el grupo, por toda la comunidad, y se necesitan argumentos muy sólidos para ello. Hasta el día de hoy, en lo que respecta a la sociedad y a la especialidad de cirugía plástica, por ejemplo, han surgido propuestas como crear subdisciplinas en microcirugía vascular y de mano, porque es una rama aparte, muy importante, y de hecho en los programas extranjeros ocupa la mayor parte de la formación. Al formar la cirugía plástica durante la residencia, después la cirugía plástica pediátrica como subdisciplina y también como subdisciplina, surgió la propuesta de trauma militar, plástica, trauma militar, una subdisciplina así. También operamos en hospitales militares y ayudamos gracias a nuestra preparación. La posibilidad de usar y trabajar con técnicas quirúrgicas y con microscopios, porque los microscopios quirúrgicos modernos son muy importantes y demandados, al igual que la tecnología endoscópica. Todo esto está en manos de los cirujanos plásticos y considerando que los cirujanos plásticos y estéticos, así como los maxilofaciales y reconstructivos, participan muy activamente en las intervenciones quirúrgicas, mostrando su eficacia y brindando ayuda. Organizamos sesiones similares dentro de nuestros propios congresos y conferencias, donde también realizamos presentaciones de especialistas que llevan a cabo técnicas quirúrgicas y que generan respeto. Es como si la vida misma nos hubiera llevado a crear una subdisciplina así. Tal vez en un futuro cercano nos ocuparemos y trabajaremos en la realización de las tareas establecidas. Tatiana Evgenievna, en nuestro centro oncológico, bueno, para mí es más fácil, mi centro no es un centro oncológico, en nuestro hospital oncológico, que es el Centro Científico Ruso de Radiología y Rayos X, hay oncomamólogos, ellos también colocan expansores, implantes y hacen reconstrucción con tejidos locales. Y la cuestión en general, en principio de la cirugía plástica, cuando hablamos de un cirujano plástico, muchos piensan inmediatamente en aumento de senos, aumento, cirugía plástica de glúteos, pero en realidad la cirugía plástica, como ya mencionaste, también es trauma, reconstrucciones complejas, niños, por ejemplo, los niños que nacen así. El paladar hendido y labio leporino son cirugías complejas que a veces se realizan en una sola etapa. La cirugía plástica se divide entre quienes se enfocan en la estética y quienes hacen reconstrucciones complejas. ¿Y cuál es la relación entre estos dos grupos? ¿Cómo se comunican entre sí y cómo se tratan honestamente de la manera más sincera posible? Siendo lo más honesta posible, es con mucho respeto, porque, bueno, la especialidad está aprobada, porque es una especialidad interdisciplinaria y, en general, es una simbiosis de cirugía maxilofacial, cirugía reconstructiva y cirugía plástica estética. Pero todo eso es cirugía plástica. El objetivo es mejorar la apariencia, por eso la cirugía maxilofacial, reconstructiva con elementos de microcirugía, son etapas en la formación de un cirujano plástico completo. Pero hay casos en los que un cirujano plástico o un cirujano reconstructivo realiza la operación al mismo tiempo y también hay situaciones en las que dos equipos diferentes realizan la operación simultáneamente, como por ejemplo en la autotrasplantación o alotrasplantación, donde hay un equipo de cirujanos plásticos y otro de cirujanos reconstructivos microvasculares. Es una simbiosis de trabajo en equipo, de enfoques, y en realidad desarrollamos una gran cantidad de recomendaciones clínicas sobre la secuencia de acciones y enfoques para realizar la operación de manera competente y precisa.
La confianza y el respeto son muy valiosos. Compartimos experiencias y habilidades. Ya superamos esa etapa en la que cada especialista jalaba la cobija para sí mismo. Se volvió absolutamente claro y evidente que un resultado excelente solo se puede lograr con colaboración, con el intercambio de conocimientos entre especialistas y representantes de diferentes áreas. Solo trabajando juntos y participando en actividades teóricas podemos enriquecernos y sentirnos profesionales más capacitados. Catalina Evgenievna, una vez me encontré con un paciente, además era una persona complicada, muy conocida, y acudió a mí. Él no entendía qué le pasaba, tenía debilidad, algunos ataques de pánico, y no me lo decía, pero después me contó que se había hecho una liposucción, ni siquiera una liposucción, sino que se había quitado lo que llaman un delantal, se cortó el llamado delantal. Al examinarlo notamos una fuerte pérdida de líquidos. Tenía un déficit de hierro severo, por eso su organismo se descompensó y empecé a analizar y vi que en su clínica, en sus clínicas es común ver al paciente no solo como una escultura. Aquí hay mucho, aquí hay poco. Si lo ven, o sea, es real, sé que este enfoque se fomenta y se promueve en su clínica. Si ven caída de cabello, uñas quebradizas o piel pálida, descartan deficiencia de hierro. Ustedes detectan estas deficiencias, muchos otros no. O sea, tal vez a ellos no se les falta formación. Ahora, ¿sabe cuál es mi pregunta? ¿Y cuáles son las consecuencias si un cirujano plástico no descarta esto y de hecho acepta a una persona que es un paciente endocrinológico? Esto puede, Por supuesto, requerir un examen preliminar. Si tiene deficiencia de hierro, entonces es necesario que un terapeuta o hematólogo le dé una prescripción y recomendaciones médicas obligatoriamente. Y en general, como ya mencioné, para la operación solo se acepta a una persona somáticamente sana, sin ningún inconveniente. Y si hay alguna enfermedad crónica, debe estar en etapa de remisión. Y si es de carácter general, por supuesto, también hay que planear la operación de tal manera que sea poco traumática y esté pensada hasta en los más mínimos detalles. Lo más importante es evitar una gran pérdida de sangre. Pero durante la operación todo puede pasar de todas formas. Puede haber una transfusión de sangre, puede haber un hematoma, puede surgir la necesidad de una transfusión de sangre, es decir, todos estos factores pueden presentarse de una u otra manera. Hay que estar preparados. Todo debe estar organizado para que, en caso de cualquier cosa, se pueda brindar de inmediato atención médica altamente especializada. ha oído la frase gran cirujano, gran cementerio, Evgenia Evgenevna, Gran incisión, sí la había escuchado, sí. gran incisión también. Solo quienes no operan no tienen complicaciones. Entre cirujanos lo decimos mucho y no conozco a ninguno con experiencia que no haya tenido complicaciones. No hablo de complicaciones, pero cuéntenos, cirujanos jóvenes, seguro nos ven, especialmente cirujanos plásticos. Entonces, si ocurre una complicación, ¿cómo deben afrontarlas? No se puede dejar al paciente solo con esa complicación. Solo al terminar este camino tan difícil del tratamiento se puede relajar y respirar con alivio. Y por supuesto siempre parece que, bueno, ahora voy a superar esto y ya no voy a trabajar más. Es difícil, es peligroso, es una gran responsabilidad y es imposible lidiar con eso. Pero tan pronto como lo logras, la vida continúa, aparecen consultas, pacientes y vuelves a entrar al quirófano y eres feliz de estar en el quirófano. Y tratas de hacer tu trabajo de manera honesta, con la esperanza de que no ocurran complicaciones. Por eso las complicaciones son normales, pero los especialistas con experiencia, por supuesto, tienen menos que los principiantes. Pero eso no se puede evitar. Puedo preguntar sobre esto. Conozco a muchos cirujanos que siguen operando aunque tienen temblores fuertes, mala memoria y apenas se sostienen de pie. Tiene 85 años y sigue intentando operar, pero ya hay complicaciones y su reputación se afecta porque la edad se impone.
Y hay un punto así, ¿usted qué piensa? ¿Vale la pena frenar un poco, al menos hacer menos para que no haya tantas complicaciones? Mire, los cirujanos no, somos como adictos, nos encanta operar. Para nosotros los cirujanos operar es como una droga. ¿Qué aconsejaría usted tal vez como organizador de la salud, no como cirujano, sino como alguien que ve que las complicaciones están aumentando drásticamente, que hay que detenerse y decir, ya basta? Teníamos al académico Lopatkin que está en YouTube. La operación que él realiza con mi jefe, con el profesor Pavlov, fue su última operación. La terminó, la grabó, salió, se quitó la gorra y dijo, eso es todo. ¿Usted qué piensa? ¿Un cirujano debería retirarse en la cima de su fama o debería esperar hasta que llegue la caída? No, claro, no hay que esperar nada. Creo que hay que retirarse a tiempo, pero cada persona lo decide de manera diferente para sí misma. Puede hacerlo con un movimiento brusco, pero yo no soy partidaria de los movimientos bruscos. Aún así, creo que hay que enfocarse en los alumnos, estar en el quirófano, pero dejar que en mayor medida los alumnos trabajen por su propia experiencia. Recientemente escribí un libro sobre una concepción que supone la distribución multidireccional de los tejidos blandos del rostro según las leyes del arte. Y como actualmente no soy una cirujana de alto volumen, les conté sobre esta concepción a los jóvenes especialistas que tienen la ambición de obtener el grado de candidata a doctora en ciencias médicas. Y los especialistas que se interesaron, naturalmente, realizan operaciones en los quirófanos utilizando de una u otra manera algunos principios de mi concepción. Y yo en el quirófano, para mí es suficiente estar en el quirófano, ya estoy preparada. Hago algunos movimientos quirúrgicos, manipulaciones, pero no asumo la responsabilidad. Las operaciones son algo completamente diferente. Y, ¿saben? Me da tanta alegría estar de nuevo en este ambiente que, en primer lugar, veo la tecnología quirúrgica moderna, a los jóvenes especialistas que la realizan de manera un poco diferente, pero de manera excelente, con buenos resultados. Utilizando esa propuesta que me atreví a exponer en el libro y no necesito despedirme, las puertas están cerradas y no lo lamento. Saben, yo nunca he aceptado una dieta que excluya algo de manera radical. Yo creo que es imposible vivir sin un pedazo de carne, sin un pedazo de pescado, sin un pedazo de pan, pero simplemente debe hacerse con sentido común, ya limitado y usado sin dañar la salud. Aquí también es un factor psicológico. Bueno, si lo entiendes, la vida con cada vuelta abre nuevas puertas. Por eso todo tiene su tiempo, pero también siempre puedes entrar. Estoy de acuerdo, no puedes, ni siquiera podrías simplemente cerrar la puerta del quirófano. Dedicarte a la jardinería, claro, pero insisto, es algo personal. Solo di un ejemplo de mi propia vida. Me surgió una pregunta. La actitud de los pacientes hacia nosotros ha cambiado mucho. Antes, si alguien enfermaba de cáncer de riñón, de inmediato buscaban en Internet tratamiento en Alemania o Israel porque allá es mejor y más confiable. Ahora eso está desapareciendo, gracias a Dios, porque de verdad la medicina en nuestro país está a un nivel muy alto, que en algún lugar algo no está bien. Toma cualquier país, en todos lados se puede encontrar que algo no está bien. Y me alegra mucho que la gente haya dejado de pensar que aquí estamos mal. Lo veo desde mi profesión, desde la oncología. Existen estándares y recomendaciones, y las que usamos no difieren de las europeas o americanas. Salen una vez al año, se traducen a todos los idiomas y aquí también lo hacemos. Por eso, cuando en algún lugar dicen que ahí tratan de manera diferente, yo al contrario me pregunto mucho por qué lo hacen diferente si en los estándares está escrito que así es correcto. No siempre eso es bueno. Y en general, ¿cuál es la actitud del mundo de la cirugía plástica hacia nuestros cirujanos plásticos en este momento? Y en general, ¿allá es mejor, igual o ya es peor? Pero no éramos peores, solo no lo decíamos.
No quiero decir que estuviéramos al tanto de todas las técnicas de cirugía estética. Algunas cosas eran nuevas para nosotras, desconocidas, como por ejemplo el lipofilling, el lipotransfer. Todos esos términos ya son conocidos, muy familiares para todas. Pero en cuanto a los fundamentos de la cirugía maxilofacial, la cirugía reconstructiva y todo eso, nunca en la vida, ni nuestras escuelas, ni nuestras tradiciones, en la práctica y el enfoque de la cirugía, nunca nos quedamos atrás, y tampoco nuestros maestros. Muchas personas fueron reconocidas como ponentes, como moderadoras, como invitadas de honor en muchos congresos y conferencias internacionales. Y sí, hubo un momento en que simplemente teníamos curiosidad por saber, ver y conocer las capacidades de los especialistas extranjeros, pero cuando empezamos a demostrar nuestra eficacia y las capacidades de nuestra técnica quirúrgica, no nos veíamos peor. De inmediato despertamos un interés extraordinario y nos pusimos al nivel de los especialistas reconocidos y solicitados. Probablemente no es nuestra culpa que aún exista la idea de que lo extranjero es mejor. No hablamos mucho sobre ese tema, simplemente hacemos nuestro trabajo y con nuestro esfuerzo demostramos que se puede confiar en nosotras. Continuación. Continuación, Natalia Evguenievna, como organizadora de la salud, usted ha hecho mucho, ya lo hemos discutido. No son solo palabras, ¿no? Sino palabras hechas realidad que han cambiado el presente. Es decir, realmente vemos cómo ha cambiado la profesión gracias a sus acciones, a sus hechos, aunque usted diga que no es usted, que es el equipo. Sí, es el equipo. En muchos lugares hay equipos, pero rara vez se logra un resultado realmente digno. Pero seguramente tienen algo más planeado, ¿verdad? Cuéntenos, 10 años, miremos hacia adelante. ¿Qué le gustaría cambiar en la profesión como organizador de la salud en los próximos 10 años? Y no necesariamente en cirugía plástica, tal vez en la salud en general en los próximos 10 años. No sé qué pasará en 10 días. La vida es tan fugaz, impredecible, todo cambia tan rápido. Pasan tantas cosas que ni siquiera tienes tiempo de darte cuenta y asimilarlo. Bueno, eso creo yo. Lo más importante, probablemente para mí, será fortalecer y mantener lo que he logrado. Tal vez mejorar algunas áreas, tal vez crear una guía nacional completa de cirugía plástica, un manual a gran escala de cirugía plástica, hacer que las recomendaciones clínicas sean impecables, que abarquen la mayoría de las técnicas quirúrgicas. Y cada día hay más y no puedes seguir el ritmo de la actividad de los especialistas. Bueno, también observar el desarrollo y mantener la popularidad de nuestra revista de cirugía plástica, que por cierto está indexada en Scopus. Es una revista Bakowski reconocida e interesante. Buscaremos mejorar su posición en Scopus. Y sí, una de las tareas en este momento es, en mayor medida, conservar lo que hemos logrado y mejorarlo, probablemente en ese formato, y en general el sistema de salud. Creo, espero, que no seré un eslabón casual entre quienes esperan y hacen todo lo posible por mejorar aquello que falta. Tengo la última pregunta y un comentario de mi parte. Camino por la calle y parece que todos salieron de la misma fábrica. Abro las redes sociales y también todos parecen hechos en el mismo lugar, como si los produjeran en serie y todos se esfuerzan por eso. Siento que pierdo mi individualidad, los mismos labios, pechos y formas de la cara. Para mí la belleza está en la individualidad. Sí, no te pareces a alguna superestrella, pero eso no significa que seas feo. Eso es lo que quiero decir. ¿Cuál es su opinión, su actitud hacia el hecho de que todos intentan parecerse a alguien más? Nuestras recomendaciones siempre son las mismas: respetar tu apariencia, tu organización natural y tu mundo espiritual interior. Y si tu apariencia no se parece al estándar reconocido o al ídolo de la belleza, eso no significa que no seas atractiva. Cada quien tiene su propio encanto, simplemente no lo sabes.
Por eso, no te apresures a parecerte ni a seguir a quienes se ajustan a esas tendencias de moda para corregir la apariencia que se pueden notar en todas partes. Cuida de ti misma, de tu naturalidad. Amigos, fue el profesor Manturov, rostro de la cirugía plástica en Rusia.